¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ingenio Viral. Yo soy Jessica Valdés. Y yo soy Luis Sabido. Y el día de hoy hablaremos de el gen yucateco. Así es, y para esto nos trasladamos a la unidad inalámbrica del Centro de Investigación Regional Dr. Hideo Noguchi, donde tendremos muchos invitados que nos van a platicar más sobre qué es la genética y cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Así que acompáñanos a verlo. Muchas son las razones por las cuales el yucateco siempre resalta o es identificado con facilidad. Muchas personas de otros lugares nos reconocen por la estatura, nuestro acento y algunos aspectos físicos que nos hacen únicos del resto de la población. Los yucatecos somos un pueblo único y diferente del resto debido a nuestra herencia genética maya, dice Hiram Jacobson, genetista estadounidense, y según estudios del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el código genético del yucateco se integra con un 59% maya, 38% europeo, 2% asiático y 1% africano. También hay que tener en cuenta que aunque la mayor parte de la población de México es mestiza, dada la lejanía de la zona maya respecto a la de otros pueblos, el componente maya es puro, porque no se mezcló con otros indígenas como sucedió en el resto del país. Es por ello que la herencia genética maya no se encuentra en otras partes de México. Sin embargo, no todo es felicidad, también algunas cosas negativas con respecto a nuestra salud derivan de nuestros genes ancestrales. Si quieres aprender esta y muchas cosas más acerca del gen yucateco, quédate en Ingenio Viral. Y antes de continuar, vamos a ver qué opina la gente en Viralizando. Bueno, pues por gen yucateco entiendo que es el gen que traemos nosotros, las personas, los yucatecos, el que nos identifica, por ejemplo, el habla, no sé, el tono de piel, la cultura y todo eso. Yo soy Lilia. Yo soy Montserrat. Yo pienso que los yucatecos tenemos un gen que nos caracteriza como la nariz. Igual somos muy rebeldes, de que somos muy contestones. Yo pienso que somos muy insultones igual. Bueno, pues pienso que lo que distingue al yucateco puede ser su acento y la forma de tratar a la gente. Al igual de que cuando hablan, se escucha un poco aporreado lo que es su acento. Eso igual es algo característico de los yucatecos, al igual que dicen, o sí es algo comprobable, de que tienen un poco más grande la cabeza. Para definir un yucateco como es, por su forma de vestimenta, o ya sea que la mayoría de los yucatecos somos morenos, las comidas tradicionales que es el pi, el tamal, los panuchos y los salbutes. También nuestro idioma, hay algunos yucatecos que hablan maya porque somos chaparritos y tenemos la cabeza grande a diferencia de los demás. Creo que a los yucatecos nos hace distintos nuestras tradiciones, la lengua maya que se habla, ¿no?, en todas partes. Pues acerca del gen yucateco realmente pues no tiene alguna diferencia con el resto de las demás personas, ya que pues no somos iguales, y en que los caracteriza pues es que su acento nada más en particular. Pues yo creo que no hay mucha diferencia entre los genes, que mayormente pues todos veníamos de los españoles. Entonces a veces algunos de los rasgos que tenemos se aferran más a los españoles, y a veces también somos combinados por parte de lo que es los cubanos, también de lo que son los asiáticos. Entonces hay una mezcla que tanto en otros estados también puedes ver personas que tienen la misma tipo de fisonomía de las personas que puede haber en uno u otro estado. Bueno, lo que viene siendo el gen yucateco es más que nada la forma de hablar de acá, del estado de Yucatán. De igual forma están lo que son las tradiciones, la cultura maya, que es lo más importante. Lo más importante para mí como yucateco es mi acento yucateco, y como el maya. Tem maya, ustiwich maya me hatsus men biokuyalike tenech yucateco hatsus malaka makut maya yane sulakot ani men yakube kas kadutubutitom pero más bio kadek seger que maya. Soy el doctor
Rodrigo Rubí Castellanos, profesor e investigador titular A del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi. Actualmente me encuentro en las líneas de investigación sobre relación de genes de riesgo para cáncer de mama, así como evaluación del mestizaje a partir de marcadores de ancestría, principalmente en comunidades mestizas e indígenas de Yucatán. Bueno amigos, aquí seguimos y ahora estamos con el doctor Rodrigo Rubí Castellanos. Él es profesor titular del Centro de Investigación Dr. Hideo Noguchi. Doctor, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si nos platica un poquito primero de su trayectoria, de su trabajo? Muy buenos días. Yo soy químico farmacobiólogo. Estudié una maestría y un doctorado en genética en la ciudad de Guadalajara, particularmente en la Universidad de Guadalajara, en donde me desarrollé en lo que conocemos como genética de poblaciones. A partir del 2011 me integré como académico, como profesor investigador, aquí en el laboratorio de genética del CIR Biomédicas. Hemos trabajado y promovido la investigación entre los jóvenes y asimismo pues, publicar, ¿no?, todos esos hallazgos en revistas internacionales. Fantástico, doctor. Y yo entiendo que esto de la genética es un tema súper amplio, pero ¿podría platicarnos un poco de qué se trata? Bueno, la genética lo que busca es identificar o analizar todos esos rasgos que pudieran estar heredados por nuestros ancestros, ¿no?, y que nos pudieran predisponer hacia una u otra enfermedad. Aquí particularmente, o en todas las áreas donde se estudia la biología molecular y la genética, pues tratamos de evaluar si nuestra herencia, si nuestro componente genético puede darnos mayor predisposición hacia una característica. Particularmente aquí, pues enfermedades, ¿no?, sea diabetes, obesidad, cáncer, etc. Y esto pues ha arrojado algunos resultados interesantes que se han publicado a nivel internacional por muchos grupos y que pues hoy en día o tratamos de replicarlo o pues tratamos de buscar otras alternativas. ¿Y hay algo que diferencia al yucateco entre la posgenética tal vez del resto del país? Bueno, hay que empezar diciendo que México es un grupo mestizo. Aproximadamente el 93% de la población es mestiza, el otro 7% es de origen étnico. Y de entre eso predominan algunas etnias, como son los nahuas en el centro de México y los mayas aquí en el sur. Son la segunda o tercera etnia más importante. Y pues hoy lo vemos, hoy en día menos aquí en Yucatán, pues convivimos en una cultura, nos enorgullecemos, y pues es parte de nosotros, ¿no? En otros lugares, por ejemplo en el norte de México, pues ahí ya son más con una influencia indígena mucho menor respecto a la de aquí. Bueno, esos grupos indígenas al momento de la conquista por los españoles y la trata de esclavos, esto es los africanos, disminuyeron en unos 100 años aproximadamente el 90% de su densidad poblacional. Entonces, de los 60 millones de indígenas que se suponía existían al momento de la conquista de México, a los 100 años ya había menos de 10 millones, ¿no? Entonces, sin embargo, con el paso del tiempo, a partir de 1800 empezaron a florecer otra vez y hoy en día pues los vemos pues todos los días, ¿verdad? Aquí en Yucatán, en los pueblos, en la ciudad, nuestros primos, nuestros hermanos, o sea, todos de alguna forma aquí en México tenemos un componente indígena, nadie se salva, ¿sí? Y eso es lo que por eso nosotros nos llamamos mestizos, ¿no? En cuanto a que nuestros orígenes son varios, somos una mezcla de varios orígenes. La ingeniería genética se refiere a los procesos tecnológicos que consisten en manipular y transferir ADN de un organismo a otro, mediante la manipulación de enzimas provenientes de bacterias y virus, posibilitando así la creación de nuevas especies. A través de la ingeniería genética en el área de la agricultura, se han obtenido ciertos tipos de plantas inmunes a virus y bacterias.
Asimismo, se ha logrado incrementar la capacidad de producción de las plantas y de sus frutos, además de aumentar algunas de sus propiedades alimenticias y terapéuticas. En la ganadería, se han realizado experimentos para crear nuevas razas de animales que tengan la capacidad de engordar más con menos comida y que alcancen un crecimiento óptimo aún más rápido. Sin embargo, estas técnicas de ingeniería genética en la ganadería aún generan cierta polémica, ya que organizaciones a favor de los derechos de los animales se oponen a la experimentación y a las posibles afectaciones que a largo plazo estas prácticas pudieran tener en las diferentes especies animales. Algunos otros beneficios de la ingeniería genética están relacionados al área de la medicina, en la producción de nuevos fármacos y en terapias génicas, las cuales buscan la cura de casi cualquier enfermedad a través del genoma de cada individuo. En el futuro, aún faltan muchos avances por descubrir, relacionados a la ingeniería genética y a la investigación del ADN del ser humano. Y me comentaba sobre las enfermedades a las que uno puede estar predispuesto. Particularmente en Yucatán, ¿hay algún tipo de enfermedades a los que uno está tal vez más susceptible por toda esta herencia genética? Mira, dentro de la heterogeneidad o de las diferencias que nosotros podemos observar, como te comentaba hace un momento, es que no podemos englobarnos a todos los grupos mexicanos como uno solo, ¿sí? Somos muy distintos, desde fuera de México nos ven pues como algo homogéneo, pero realmente somos muy distintos. Si nosotros vamos en las poblaciones que están en el norte de México, veremos que en ellos predomina principalmente el origen caucásico. Y conforme se van moviendo las poblaciones hacia el sur, lo que va predominando es el origen indígena. Esto en principio no se entendía, pero al menos desde el punto de vista de la susceptibilidad genética a enfermedades, poco a poco se ha visto que, por ejemplo, en algunos grupos pueden tener mayor predisposición a ciertas enfermedades. Por ejemplo, las poblaciones caucásicas, en Europa, Oceanía, etc. Aquí mismo en el norte de América, o grupos mestizos como los argentinos, los paraguayos, los uruguayos, donde predomina el origen europeo, es común la presencia de ciertas enfermedades, ¿no? Como puede ser el cáncer de mama dentro de las mujeres. Y en otras regiones, como aquí en el sur de México, donde predomina el origen indígena o amerindio, como nosotros le llamamos en genética de poblaciones, podríamos estar predispuestos a otras enfermedades. De hecho, se ha visto que analizando la contribución que tendrían los distintos grupos de indígenas aquí en el centro, en el sur, centro y norte de México sobre los mestizos cercanos a ellos, por ejemplo Mérida, o en el centro el DF, o en el norte Chihuahua, con los tarahumaras, los nahuas y los mayas. Se ha visto que en general la contribución que tienen ellos es principalmente hacia la región donde ellos se engloban, ¿no? Mérida para los mayas, nahuas para la región central con el DF y los tarahumaras hacia Chihuahua. Y muy poco impacto tendrían sobre otras regiones. Entonces, evidentemente, esto también nos está diciendo que cada uno de ellos puede tener una distinta susceptibilidad. Por ejemplo, en los tarahumaras se ve que ellos tienen una predisposición muy importante de ciertas variantes genéticas que podrían brindarles un riesgo muy importante para no responder a tratamientos, por ejemplo, para diabetes. Y aquí en el sur de México, en el caso de los mayas, ese mayor componente indígena se ha visto en algunos estudios que, por ejemplo, la diabetes, que se ha relacionado que aquellos pacientes que tienen una mayor contribución de origen indígena pueden tener mayor riesgo, y como aquí en esta región el principal componente es el maya, pues podríamos estar en presencia de una mayor predisposición. Y en este sentido, y a falta de demostrarlo de manera sólida, se observa de manera clara en las estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud, las que vienen las autoridades, etcétera, sobre que Yucatán, por ejemplo, es una de las regiones que presenta las tasas más altas de diabetes. Y si además de la diabetes vendría, por ejemplo, también la obesidad. ¿Sí? Si ustedes revisan cualquier estadística en México, verán que hasta poco más del 70% de la población es obesa. De los niños,
igual. Entonces, por eso el gobierno lanza muchos programas de detección oportuna, de ejercicio, de cuidado de la alimentación, pues con el fin de aminorar esos riesgos. Ahora, que seamos más gordos no solo tiene que ver con el consumo de coca, ¿verdad? En la mañana, mediodía, etc. También el sedentarismo, también cuánto carbohidrato, cuánto vamos a algunos establecimientos a consumir, comidas grasosas o nuestra cochinita los domingos, ¿no? Que es parte de nuestra cultura, que nos gusta. Pero comerlo en exceso, pues evidentemente favorece la obesidad. Pero además de eso debe haber suponemos que hay un componente genético también, relacionado posiblemente con el origen indígena. ¿Cómo impacta realmente hacia la obesidad, hacia la diabetes, hacia el cáncer? Pues eso es lo que tratamos de evaluar aquí en este laboratorio y en otros laboratorios del país y del mundo. ¿Y existe alguna manera de utilizar este estudio genético tal vez para un tratamiento o una prevención incluso? Claro, te comentaba por ejemplo en los tarahumaras, analizando ciertas regiones de nuestro genoma humano, podríamos decir que esos pacientes pueden ser poco responsivos al tratamiento de la diabetes. Pero también se ha visto otros genes, como algunos que los analizamos acá en el laboratorio, que tienen que ver con el metabolismo de los fármacos. Esto es, ustedes usualmente cuando toman una píldora, un jarabe, algo para el dolor de cabeza, el malestar estomacal, la presión, etc. Nuestro organismo, cuando ingresa a nuestro organismo, eso tiene que modificarse. Y al modificarse es cuando se vuelve activo y logra el efecto. Pero para modificarse requiere evidentemente de nuestro metabolismo, ¿verdad? Nuestras enzimas, de todo nuestro ambiente. Bueno, dentro de todo ese ambiente ya se conocen muy bien algunos genes que están relacionados con el metabolismo de esos fármacos. Entonces se han estudiado y en algunos estudios a nivel internacional se ha optado por establecer una nomenclatura en cuanto a que ciertos pacientes podrán ser pobres metabolizadores, otros podrán ser metabolizadores intermedios, otros serán metabolizadores rápidos y otros serán metabolizadores ultra rápidos. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales ambos padres contribuyen en partes iguales, y uno de cada par procede de cada progenitor. De los 23 pares de cromosomas, 22 son iguales entre hombres y mujeres, pero es el par número 23 del que dependerá el sexo del descendiente. Estos son los llamados cromosomas sexuales. El sexo es femenino si se poseen dos cromosomas iguales XX, y masculino si la combinación es XY. Estudios nos dicen que todas las formas de vida en la Tierra comparten una misma estructura genética básica, y es probable que todos descendamos de un antepasado en común. La genética es una ciencia fascinante y compleja que se encarga de descifrar el intrincado rompecabezas proveniente de nuestro material genético. Las características físicas, bioquímicas y temperamentales de cada individuo se denominan fenotipos. Por lo general, estos rasgos se deben a la interacción de diferentes genes con el ambiente. En un principio, todos estábamos preparados genéticamente para nacer con los ojos marrones. Sin embargo, una mutación ocurrida alrededor de 10.000 años atrás en un gen responsable de la producción de melanina, pigmento encargado de darle color al cabello, ocasionó el color azul en la pigmentación de los ojos. En ese sentido, de acuerdo a estudios de la Universidad Estatal de Penn, no podemos hablar de una raza pura ya que existe una gran mezcla. Por ejemplo, un americano blanco puede llegar a tener entre un 2 y un 20% de ascendencia africana. Un sinfín de combinaciones y rasgos personales están relacionados a la genética. La aparición de nuevas investigaciones en esta área de estudio nos permite acercarnos a un descubrimiento de nuestros orígenes como seres humanos. Yo creo que voy a tocar aquí un tema un poquito polémico. Ahorita que menciona usted la parte del genoma humano y pues todas estas enfermedades que padecemos y que a veces somos susceptibles debido a esto, como el cáncer, la diabetes, y estoy seguro que otro innumerable montón de enfermedades que quizá no conozco. Quisiera preguntar sobre la ingeniería genética, sobre la modificación de estos mismos genes, el ADN humano.
¿Qué tan viable es? ¿Es solo ciencia ficción? ¿Es posible? ¿Es tratable? Bueno, realmente la ingeniería genética para lo que se ha utilizado sí tiene aplicación, ¿no? Por ejemplo, en la industria. Sería muy poco viable, por ejemplo, para los niños de talla baja que necesitan hormona de crecimiento, pues agarrar y estar extrayéndole a otras personas hormona de crecimiento para administrárselos al menor, ¿verdad? Que quiere aumentar su talla, ¿no? Un caso conocido, por ejemplo, es el de Lionel Messi, ¿no? Era talla baja, se le empezó a dar hormona de crecimiento y aumentó un poco más su talla. Pero ¿cómo obtenemos esa hormona de crecimiento? Entonces aquí se utilizan modelos con bacterias, donde se aplica la ingeniería genética, donde aprovechamos la capacidad que tiene la bacteria para multiplicar de manera acelerada su genoma y le insertamos además el gen que codifica para la hormona de crecimiento. Entonces se está multiplicando la bacteria, pero también multiplica la hormona de crecimiento y de ahí los laboratorios la obtienen, ¿no? Después la extraen y la pueden comercializar, ¿no? Y así hay varios ejemplos. Hacia ahí va dirigido. Ahora, otras cosas más particulares vienen con esos términos de la clonación, ¿no? Que quizá más bien ahí iría la respuesta de tu pregunta. Sin embargo, con la clonación existen también muchos problemas y el ejemplo clásico está que el primer mamífero grande que se clonó, la oveja Dolly, pues su clon murió, pues, de hecho antes que quien donó las células, ¿no? Entonces hay muchas cosas que todavía no entendemos, ¿sí? Pero en principio cada vez tenemos más conocimiento, por ejemplo, que aun cuando nos clonemos, esa célula tiene un reloj biológico, ¿sí? Y si yo me clono, tú te clonas, el producto que se genere será un bebé, pero tiene tu mismo tiempo biológico, ¿sí? Tú le estás transmitiendo tu mismo tiempo biológico, no regresa el reloj a tiempo cero. Y eso, si nosotros queremos perpetuar, ¿no? Y clonarnos para vivir más años, como esas películas maravillosas que salen en Hollywood, pues todavía desconocemos muchas cosas. ¿Cómo podemos detener ese reloj biológico para que ese nuevo producto genere algo más, ¿no? Que pueda perpetuar su tiempo de estancia en esta tierra? Otra cosa están, por ejemplo, con los órganos, generación de órganos. Realmente la política internacional en general es mayormente reacia a eso, ¿no? Pero otros sí tienen la intención o se justifica sobre el beneficio de clonar un hígado, un corazón, que se podría hacer, pero las consecuencias serían de que tendrías que matar a ese bebé que tú generes, pues, para extraer el corazón, el pulmón. Entonces también vienen otras cuestiones, ¿no? Que no podemos sobrepasar el bien único sobre el bien general, ¿no? Entonces sí son, quizá una cosa es propiamente la ingeniería genética que sí se utiliza, pero en algo más rimbombante quizá caería lo de la clonación. Sí, yo creo que ya serían implicaciones morales mucho mayores. Claro, desde luego, de hecho muy pocos países te permiten clonar en el sentido de unas células avanzar hasta cierto estadio o hasta cierto tiempo de la diferenciación celular y detienen eso, ¿no? Más allá ya no, los comités de ética ya no te permiten, ¿no? Por todas las implicaciones, porque de hecho desde que un óvulo y un espermatozoide se fecundan, pues ya es un ser vivo, aunque sea una célula que está ahí nomás en el útero de la madre. Ahora, interrumpirlo, eliminarlo, tiene sus cosas. Por ejemplo, acá en Yucatán se tiene permitido el aborto, que también es el bien común sobre el bien de los demás, ¿no? Pero bueno, hay puntos de vista y decisiones que cada quien tiene que tomar y quien lo tenga pues está respaldado por la ley. Pues doctor, muy interesante este tema, muchas gracias por su tiempo, a ustedes por su invitarme. Conocimiento. Y ustedes no se despeguen que este tema está increíble y vamos a seguir platicando de esto aquí en Ingenio Viral.
Bueno, chavos, lamentablemente nuestro programa está llegando a su fin, pero no queremos irnos sin antes agradecerle al doctor Rodrigo Castellanos y al Centro de Investigación Regional Dr. Hideyo Noguchi por su tiempo y todas las facilidades que prestaron para la grabación de este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ingenio Viral. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Así es, y no se pierdan el próximo programa. Es todos los lunes a las 4:30 de la tarde por 13 Visión. Y también los invitamos a escuchar nuestro programa de radio que se transmite todos los sábados a las 10:30 de la mañana por los 40 principales. Esto fue Ingenio Viral.